Gloria a Dios. Voy a invitarlos a que tomen su lugar en este momento y quiero compartir con ustedes esta palabra que he titulado Seamos actores y no espectadores. Hemos sido llamados de parte de Dios a ser no tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y teniendo en mente esto, lo primero que quiero compartir con ustedes es que creo que tenemos presente que a través de las generaciones, hasta el día de hoy, Dios siempre ha trabajado a través del usar a una persona indicada en el tiempo específico para un propósito específico. Como un contexto general en el Antiguo Testamento, quiero resaltar a tres. Cuando Dios necesitó un padre, a alguien con corazón de padre, con paternidad del cielo, Dios pensó en Abraham. Y dice que lo escogió como padre, dice, porque él va a enseñar a sus hijos el temor a Jehová. Cuando Dios necesitó a un libertador, levantó a Moisés. Pero cuando necesitó a un guerrero, un adorador, que también hizo las funciones de profeta y de rey, Dios levantó a David. Siempre Dios ha actuado por tiempos específicos, propósitos específicos, utilizando a los hombres indicados. Y sabemos que Dios es Dios de generaciones. Los hombres que se han encargado de estudiar la iglesia y aquellos que se han enfocado en observar el movimiento del Espíritu Santo, cómo ha ocurrido a través de las generaciones, a través de las edades, en cada uno de nosotros, se han puesto de acuerdo y prácticamente ellos enumeran hasta el día de hoy que a nivel mundial han ocurrido 6 despertares del Espíritu Santo, o digámoslo de esta manera, 6 avivamientos. Y el primero de ellos que se tiene registrado fue en el año de 1729 y abarca de 1729 a 1742. Este tiene su origen en Alemania, en 1727. Y este mover del Espíritu Santo se traslada a Gran Bretaña. Y el énfasis de este avivamiento, de este despertar del Espíritu Santo, fue la predicación del Evangelio. Así como vino Juan el Bautista y predicó: arrepentíos y bautícese porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús retoma el ministerio de Juan el Bautista y la primera predicación de Jesús fue: el reino de los cielos se ha acercado, creed en el Evangelio. El primer avivamiento aparecen nombres como John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards y John Knox. Todos estos también conocidos como los reformadores. El segundo gran avivamiento que experimentó el mundo lo tenemos más o menos arrancando en 1750 y terminando en 1791. Este prácticamente se extendió en toda la Europa. A finales de 1791 toda Europa ya había sido impregnada del Evangelio. Por la colonización y demás, esto hizo que esta unción del Espíritu Santo evangelizadora llegara a los Estados Unidos y tuviéramos esas primeras reuniones con un derramamiento sobrenatural del Espíritu Santo, donde ya los milagros, la conversión por ese impacto por la palabra de Dios se volvía común en la iglesia. El tercer avivamiento se tiene registrado que fue a comienzos del siglo XIX, en el año 1800. Allá por 1830 a 1840 vino un derramamiento extraordinario del Espíritu Santo. Ahora en Estados Unidos
y de Estados Unidos regresa a Europa. Allí se vio por primera vez el avivamiento de una nueva generación de hombres que Dios estaba inquietando. Muchos de ellos tuvieron que salir de sus organizaciones, de sus denominaciones, para poder obedecer la voz del Espíritu Santo con la libertad que éste les daba. Los primeros movimientos, le llamamos así nosotros, de separación, los tenemos en este tercer gran avivamiento. Hombres que nacieron, que crecieron en movimientos tradicionales como la iglesia metodista, iglesia presbiterana, iglesia bautista, en el año de 1800, siglo XIX, salieron para dar origen a lo que hoy conocemos como las primeras iglesias pentecostales. Y enseguida viene lo que es el cuarto gran avivamiento. Este cuarto gran avivamiento me llama mucho la atención, que es el número 4. El número 4 simboliza reino. Se caracterizó por manifestaciones poderosas del Espíritu Santo, por milagros, por señales extraordinarias. La gente que ha escrito sobre estos hombres que Dios usó, habla de que gente que no tenía el brazo, literalmente se les creció, les formó un brazo a la vista de las cámaras. Gente que tenía tumores, donde el tumor salía del cuerpo, de la cabeza, delante de las cámaras, los tumores desaparecían. Y ahí encontramos hombres como John Alexander Downey, Evan Roberts, y empieza el ministerio de la mujer. En el cuarto avivamiento se levantan mujeres como María Woodworth Eder, preparando una plataforma para que de ahí en adelante el ministerio de la mujer empezara a jugar un papel importante, dando origen a movimientos o a organizaciones que hasta el día de hoy tenemos. Si alguien conoce por ahí, hay una iglesia que se conoce como la Iglesia del Evangelio Completo o Evangelio Cuadrangular. Esta iglesia fue formada por una mujer llena del Espíritu Santo. Enseguida, ya en el siglo XX, año de 1900, tenemos el quinto gran avivamiento, y este mover del Espíritu Santo tiene su fuerza en Australia, Nueva Zelanda, en Gales, Corea y demás. Entonces Dios ahí levantó hombres como Charles Parham, con el conocidísimo avivamiento de las calles de Azusa. Nuestro movimiento pentecostal, o toda la doctrina, la filosofía, la teología que nos rige como iglesia, tiene sus orígenes en el gran quinto avivamiento, en el avivamiento de las calles de Azusa. Y ahí aparecen hombres como William Seymour. Aparecen dos mujeres que vienen a cambiar la historia en el ministerio de la mujer, y la primera de ellas es Aimee Semple y también Kathryn Kuhlman. Es interesante cómo Dios abrió esa plataforma extraordinaria para que hasta el día de hoy haya grandes mujeres de Dios llenas del Espíritu Santo predicando, y el Espíritu Santo respaldando la palabra que sale de sus bocas con señales y milagros. Y a mediados del siglo XX tenemos lo que se conoce como el sexto y gran avivamiento, de más o menos 1950 a 1990. Y este avivamiento se caracterizó por ser un avivamiento de evangelismo, un avivamiento misionero, donde el evangelio corrió hacia África, Asia, Sudamérica, Centroamérica, todo lo que se conoce como América Latina. Pero países del continente africano y asiático que nunca habían escuchado de la palabra de Dios fueron tocados por el evangelio en este sexto avivamiento, y hoy hay congregaciones gigantescas en África y en Asia. Y uno de los hombres más destacados de este avivamiento pues son los evangelistas como Billy Graham, Gigi Ávila, Morris Cerullo, etcétera, etcétera, etcétera. A mí se me hace muy interesante esto, porque a través de los años
hombres llenos del Espíritu Santo, inquietos por el Espíritu Santo, han investigado y llegan a un acuerdo de 6 avivamientos. Y quiero invitarlos que vayan conmigo a Mateo capítulo 4 y vamos a leer el versículo 1 y versículo 2. Hay una pregunta que le hace el diablo a Jesús. Y dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Voy a repetir. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Escucha bien, para ser tentado por el diablo. Esto significa que Dios ya sabía que el diablo iba a tentar a Jesús. No fue una idea del diablo, no fue algo que se hubiera maquinado por el diablo. De alguna manera estaba dentro del propósito y de la voluntad de Dios. Y dice el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. La expresión tuvo hambre está resaltando la humanidad de Jesús. Jesús, como el ser humano que nació del vientre de una mujer, con pasiones, con debilidades como la tuya y la mía, de sentirse cansado, sentirse agotado, y aquí se resalta una: tuvo hambre. Ahora, en la debilidad de su carne, que es tener hambre, viene a él el tentador, viene a él el diablo. Di conmigo, el diablo no viene si no le abrimos puertas. Por eso Pablo, en la carta a los Efesios, nos dice: resistid al diablo en la fe y huirá de vosotros. Dice que nos vistamos de la armadura de Dios para que podamos rechazar las acechanzas del diablo. Si Jesús no hubiera tenido hambre, si no se manifiesta la debilidad de la carne, el diablo no viene a tentarlo. Yo quiero que guardes esto en tu corazón. Cuando tiene hambre, cuando es débil, cuando es humano, viene el diablo y le pregunta: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, que ocurra un milagro. ¿Tienes hambre? Entonces que estas piedras se conviertan en pan. Y cada una de las ofertas que el diablo le hizo tenían una pregunta: si eres hijo de Dios. Esto significa que el diablo, al ver la debilidad de la carne que había en Jesús, quiso tentar la humanidad de Jesús, tratando de despertar la debilidad de la carne para que Jesús, quien había ayunado durante 40 días y 40 noches, para que Jesús, quien había sido llevado por el Espíritu Santo al desierto, quien estaba lleno del Espíritu Santo, ahora estuviese dominado por su carne. Cuando el diablo te tienta, cuando el diablo me tienta, lo que el diablo busca es romper el gobierno de Dios sobre mi vida, es romper mi relación con Dios. ¿Para qué? Para que el reino de Dios no se establezca en nosotros. ¿Para qué? Si el reino de Dios no está sobre mí, si el reino de Dios no se establece en mi vida, escúchame bien, el Espíritu Santo no se va a manifestar. Si Jesús no sale del desierto en el poder del Espíritu Santo, no encontramos los milagros, que algunos de ellos voy a mencionar a continuación. Entonces, el diablo ve la debilidad que hay en tu carne, que puede ser hambre, que puede ser cansancio. Muchas veces el Espíritu Santo nos despierta en la madrugada para platicar. ¿Y qué puede estorbar que platiquemos con Dios? El frío, una debilidad de la carne. El sueño, una debilidad de la carne. El diablo aprovecha la debilidad de la carne para hacer que la carne esté por encima del espíritu. Se rompa la relación con Dios, el reino de Dios no se establezca en nuestras vidas y por tal razón el poder del Espíritu Santo no sea manifestado. Alguien malinterpretó este pasaje y dijo
que el diablo no sabía quién era Jesús. Por esa razón le preguntó. Como lo acabo de mencionar, revisando con detenimiento el contexto, el diablo sí sabía quién era Jesús, pero sabía que era carne y que era espíritu, y sabía que como tú y yo, hasta el día de hoy, o te gobierna la carne o te gobierna el espíritu. Y estando Jesús lleno del Espíritu Santo, el diablo lo tienta para romper esa relación y que Jesús caminara en la carne. En la carne no hay sanidades, en la carne no hay milagros, en la carne la iglesia está dormida, en la carne la iglesia está muerta para el Espíritu. Y quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 8, versículo 28 al 29. Después de que Jesús sale del desierto, en la narración que nos da el Evangelio de Mateo, se bautiza y después de bautizarse sube al monte y comienza a predicar lo que se conoce el Sermón del Monte, estableciendo los primeros, de manera clara, principios del reino, principios de vida para los cristianos. Y una vez que termina el Sermón del Monte, en el capítulo 9, versículo 28 y 29 encontramos esta narración. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, escucha, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ellos afirmaban que Jesús es el Hijo de Dios, y luego le preguntan, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? El diablo sabe, sus demonios saben que hay una sentencia de parte de Dios para él y sus seguidores. Sabe que la autoridad que el diablo tiene es una autoridad conferida por Dios, pero sabe que va a llegar un día donde el diablo y sus demonios van a ser lanzados al infierno, al lago de fuego, y ahí van a ser atormentados toda la vida. Los demonios le están diciendo a Jesús, yo sé quién eres, tú eres el Hijo de Dios. Voy a usar una expresión en sentido coloquial, bueno, mejor no. Creo que estás abusando de tu autoridad, Jesús, y ya nos quieres atormentar por adelantado. Entonces, cuando el diablo le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, no le preguntó eso porque no sabía quién era. Le preguntó eso porque quería que su relación con Dios se rompiera. Quería que la debilidad de la carne lo dominara. Pero Jesús nos está enseñando que cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, que cuando alguien está en la presencia de Dios, el mismo diablo no va a poder romper esa relación. Mira, ven conmigo a Marcos capítulo 1, versículo 23 al 24. Dice así, capítulo 1 de Marcos. En el Evangelio de Marcos se van a dar cuenta que no se menciona el Sermón del Monte. Inmediatamente en el capítulo 1 se habla de Juan, se habla de Jesús, y tenemos a Jesús haciendo uno de sus primeros milagros, y dice así, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. ¡Wow! El diablo sabía que Jesús es el Hijo de Dios. El diablo sabía que Jesús es Dios. Porque quien los va a atormentar, quien los va a destruir, quien va a dictar sentencia sobre ellos, es Dios. El diablo sabe quién eres. En Casa de Ministerios decimos, yo soy lo que creo que soy, yo soy lo que Cristo me dijo que soy. Tenemos nuestra identidad definida por el llamamiento que Dios nos ha dado y por la palabra profética que ha desatado a nuestras vidas. Así como tú sabes cuál es tu identidad en Dios, el diablo también lo sabe. Y el diablo
también quiere que tu carne esté por encima de tu espíritu. ¿Cuántas veces has salido de la reunión dominical o de la oración el sábado y sales en la paz del Espíritu, sales en la plenitud del Espíritu y inmediatamente pasa algo para que te enojes, para que abras tu boca y maldigas, para que actúes como cualquiera que no conoce a Dios? Yo sé que más de ustedes, más de uno y más de una ocasión les ha pasado esto. Lo que el diablo quiere es que actúes en la carne para que se rompa tu relación con Dios, y la semana que inicia o el tiempo que inicia después de estar en esa comunión con Dios, el reino de Dios no se establezca en tu vida, y al no establecerte en el reino de Dios en tu vida, las señales que Él declaró que nos seguirían no estén detrás de ti. Por eso yo te quiero invitar hoy en el nombre de Jesús a que si estás lleno, llénate más. El que esté limpio, límpiese más. El que esté limpio, límpiese más. Y Pablo lo dice así: sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque solamente estando llenos del Espíritu Santo, solamente estando en comunión con Dios, vamos a resistir al diablo y este va a huir de nosotros. El reino de Dios se va a establecer en nosotros y vamos a caminar y andar en el poder de la resurrección. Vamos a andar en el poder del Espíritu Santo. Y vamos a hablar de una exclamación, vamos a hablar de una afirmación. Y la afirmación es: ¿Jesús murió? La respuesta es sí. Jesús, quien fue tentado en el desierto, quien era reconocido como el Hijo de Dios, primero por el diablo y después por sus discípulos, por revelación del Espíritu Santo, murió. Quiero que vayas conmigo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Dice así: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escucha bien, Dios, Jesús le está revelando a Juan: estuve muerto. Jesús murió. Quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 12, versículo 40. Mateo capítulo 12, versículo 40, dice así: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, escucha esto, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cuando Jesús murió en la cruz y bajaron su cuerpo, fue llevado a una tumba. Escúchame bien. El cuerpo de Jesús se quedó ahí en la tumba. Y el espíritu de Jesús. Aquí no se ponen de acuerdo los comentaristas que si el Hades y el infierno es lo mismo. Se van a las definiciones griegas y dicen que son 2 lugares. No me atrevo a dar una respuesta yo, creo que es uno de los misterios que Dios nos va a contestar, porque si digo que sí hay 2, entonces voy a estar de acuerdo que existe el limbo. Y si digo que existe el limbo, entonces voy a tener que aceptar otras doctrinas. Hay quienes dicen que el lago de fuego y el Hades es lo mismo, y dicen que son 2 lugares. Eso preguntémoslo al Señor cuando estemos de frente a Él. Pero escucha esto. Jesús murió y por 3 días estuvo allí. El apóstol Pedro en el capítulo 1 dice que Jesús fue a predicarle a los espíritus que estaban atormentados, a los espíritus que estaban encarcelados. Increíble que el espíritu misionero de Jesús, el espíritu evangelista de Jesús, aún en el infierno les fue a predicar. Quiero que vayas conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24. Dice así: varones israelitas,
Oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Versículo 24, al cual Dios levantó, escucha esto, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué era imposible que Jesús fuera retenido por la muerte? Porque Jesús tenía las llaves del Hades y del infierno. Mira lo que dice el versículo 30. Vamos al versículo 30 y 31, ahí mismo del capítulo 2. Escucha, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Wow, Jesús estuvo sepultado 3 días y en esos 3 días su carne no se echó a perder. Jesús murió y su espíritu fue al Hades. Y aquí viene lo interesante. Como él tenía las llaves del Hades y del infierno, como él tenía autoridad sobre la muerte, resucitó. Y a través del poder de la resurrección, hoy Jesús quiere llenar con su Espíritu Santo, quiere levantar a hombres y mujeres de esta generación, de este tiempo, para poner el espíritu de la resurrección en ellos, para que las cosas que él hizo, nosotros también las hagamos, y cosas mayores. Escuchen esto. Los historiadores hablan de 6 avivamientos. Quiero decirles que estamos esperando la explosión del 7º avivamiento. El avivamiento más grande que ha habido en la historia del hombre, en la historia del mundo. Y quiero decirte algo, iglesia, hoy. Yo quiero motivar a la iglesia hoy, en este día, en el nombre de Jesús, a que levantemos un clamor. Dile al que está a tu derecha y al que está a tu izquierda, dile: es tiempo de clamar. Dile: es tiempo de clamar. Dile: es tiempo de clamar. Pero escúchame bien, no vamos a clamar para que nos saque de la cautividad. No vamos a clamar para que destruya a nuestros enemigos que nos oprimen. Vamos a clamar para que envíe su Espíritu Santo. Vamos a clamar para que se cumpla su voluntad en nuestra generación. Y lo que escribió, lo que dijo, ¿qué escribió? ¿Qué dijo? Dijo que él no regresaría por segunda vez si primero no es enviado Elías. Hoy no es tiempo de clamar para que Dios nos libre. No es tiempo de clamar para que Dios nos quite la opresión. Es tiempo de clamar para que el Espíritu Santo llene la tierra. Miren, Juan Knox oró, clamó a Dios. Y cuando la reina María se dio cuenta de que Knox estaba orando, tuvo miedo de las oraciones de Knox más que de los ejércitos de Escocia. Porque María la reina sabía que la oración de Knox era más poderosa que el ejército de Escocia. Juan Wesley oró, clamó con un espíritu quebrantado y llegó el avivamiento a Inglaterra. Pero escucha bien, cuando la Revolución Francesa aumentó
y vinieron esas grandes muertes, vinieron los horrores de la Revolución Francesa. Escúchame bien, Inglaterra estuvo cubierta con la sangre de Jesucristo, porque el avivamiento estaba en ellos, porque el poder del Espíritu Santo estaba gobernando. El reino de Dios estaba sobre Inglaterra, y la muerte que estaba en Francia no pudo tocarlos por la oración de un hombre, Juan Wesley. Jonathan Edwards se levantó a orar, y el avivamiento se extendió por las 13 colonias en Estados Unidos. Estados Unidos fue lleno de la gloria de Dios. Escúchame bien, la historia ha cambiado una y otra vez, cada vez que alguien se levanta a clamar. Y yo quiero decirte algo, iglesia, hoy. Debemos permanecer clamando porque Dios derrame de su gloria, para que venga ese avivamiento en nuestra generación. Escúchame bien, si tú y yo no nos alineamos al propósito de Dios de clamar, de orar por un avivamiento, de orar que Dios haga su voluntad, escúchame bien, lo que va a pasar es que vamos a retrasar el tiempo de la venida de Jesús, y en lugar de entrar a un avivamiento, entraríamos a un tiempo de persecución, a un tiempo de crisis, a un tiempo de enfermedad. Y entonces, ¿qué va a pasar? Dios va a intentar que con la siguiente generación venga el avivamiento, y así va a ser. Escúchame bien, yo no quiero que lo que Dios quiere hacer conmigo lo haga con mis hijos. Espero que se entienda la expresión. Si Dios ha puesto sus ojos sobre esta generación y ha dicho, tus ojos lo van a ver. El Señor me habló y me dijo, tus ojos lo van a ver. Me habló y me dijo, tú vas a ser uno de los que van a cargar el arca del pacto. Yo no quiero que sea mi hijo, yo no quiero que sea mi hija. Y discúlpame, pero aquí entra el egoísmo santo. Él me escogió a mí, pero yo no voy a ser necio, no voy a ser negligente, no voy a ser flojo, no voy a ser orgulloso para salirme de la voluntad de Dios. Si yo sé cuál es su voluntad, me voy a poner de acuerdo con ella, y en el nombre de Jesús yo voy a comenzar a clamar, yo voy a comenzar a clamar, Señor, establece tu reino aquí en la tierra, y haz tu voluntad aquí en la tierra como allá en el cielo. Quizás nadie me ha entendido lo que he estado hablando, pero los amo, se los voy a explicar. El diablo siempre se ha empeñado en estorbar la obra de Dios. Dios vino a sanar a los enfermos. Cuando lee uno las noticias de ese hombre que vino a la iglesia sin un brazo, literalmente sin un brazo, y que al orar el brazo le creció. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. El diablo no quiere que venga un avivamiento. Por eso es que fue a tentar a Jesús al desierto, para que Jesús, lleno del Espíritu Santo, actuara en la carne. Y al venir en la carne a Galilea, no hubiera ningún milagro. Hoy el diablo te está tentando a ti y a mí para que no oremos. Nos está tentando para que murmuremos. Nos está tentando para que no creamos. Porque Él sabe que este tiempo es tiempo de Dios para visitarnos. Ahora tú puedes ser un espectador. Voy a esperar a que Dios haga su voluntad. ¿Qué va a hacer? Te va a ir como en feria. Y va a acabar con esta generación como acabó con aquella generación incrédula en el desierto. Y no sé si nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos tengan la siguiente oportunidad. Pero al alargar el tiempo de la visitación de Dios, también vamos a alargar las enfermedades, vamos a alargar la persecución, vamos a alargar la crisis. Yo quiero que tomes conciencia que el diablo ahorita
Platicaba con alguien ayer y me decía, pastor, platiqué con un empresario, es una de las familias más ricas de León, de los empresarios más fuertes de León. Él no es cristiano, no es católico, no profesa ninguna religión. Y me dijo, pastor, ¿sabes qué es lo que está pasando ahorita en Estados Unidos? Dijo, no. Dijo, escúchame bien. El diablo se quiere levantar a gobernar, porque en Estados Unidos hay una cúpula de satánicos que son los que están haciendo todo lo imposible por poner un gobernador satánico. ¿Cuántos en la iglesia se van a sentar a ver lo que pasa? El reino de los cielos sufre violencia. Ahora, ¿cuántos en la iglesia, guiados por el Espíritu Santo, conocen la voluntad de Dios y saben que eso no es de Dios? Y al conocer la historia, se van a levantar para clamar en espíritu y en verdad por un avivamiento. Se van a levantar a clamar porque se haga la voluntad de Dios. Jesús murió, estuvo 3 días en el corazón de la tierra, pero la muerte no pudo detenerlo, porque la muerte no tenía autoridad sobre él. Y se levantó con un cuerpo que no había. Dar ese aplauso al Señor. Amén, Padre. Se levantó con un cuerpo que no se había descompuesto. Un cuerpo que pudieron tocar los discípulos. Un cuerpo que después fue transformado para estar sentado a la derecha de Dios. Escúchame bien. Yo te quiero retar en esta tarde en el nombre de Jesús a levantarnos en el poder de la resurrección. Y vamos a orar. Y vamos a clamar. Vamos a orar y vamos a clamar porque se haga la voluntad de Dios. El diablo le dijo: si eres hijo de Dios, demuéstramelo haciendo un milagro. Después le dijo: te voy a dar riquezas, te voy a dar poder, pero adórame. Recuerda que muchas veces lo que es bendición no es bendición, es prueba. Como hijos de Dios tenemos que discernir cuál es el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios que estamos viviendo, yo lo voy a llamar así, es un preavivamiento. Que si la iglesia se levanta a clamar en espíritu y en verdad, podemos cambiar la historia. Y lo que Dios tenía planeado hacer para este 2021 se haga. Yo ya estoy escuchando el canto de la tórtola, ¿sabes? Ya estoy escuchando el sonido de muchas aguas. El día de ayer escuché 2 testimonios de hermanos de aquí de la iglesia que aumentan mi fe para creer que algo que Dios nos dijo que quiere hacer para el 2021, si empezamos a traer su gloria y se establece su reino, va a comenzar a ocurrir. Por eso estoy hablando con esta seguridad, porque Dios ya lo está haciendo. Pero Él no lo quiere hacer con 2, lo quiere hacer con todos. El primer gran avivamiento de la historia se acabó porque la iglesia se quedó sin dinero para seguir pagando la renta del auditorio, para seguir costeando todos los gastos que había. Dicen que era impresionante ver ese auditorio lleno y cualquier lugar donde se paraba el hermano Dowey. Pero la falta de dinero acabó con ese avivamiento. Algo que Dios ha marcado para este 7º avivamiento es que una de las señales más grandes es la prosperidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia que ha aprendido a caminar ha abierto una puerta
a través de la fidelidad. La fidelidad abre puertas que nadie puede cerrar. Y el Señor está diciendo que aquellos que fueron fieles en lo poco, aquellos que fueron tentados por el diablo, pero que en medio de la prueba no claudicaron, sino que se agarraron de la palabra, siguieron confiando en Dios. Si Dios establece su reino y Dios nos visita como Él quiere hacerlo, en los siguientes meses va a venir un cambio extraordinario del cielo. ¿Por qué? Porque el movimiento del Espíritu Santo necesita recursos, junto con todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Está escrito. Los discípulos predicaban, Jesús predicaba y el Señor confirmaba la predicación con señales, prodigios y milagros. Quiero invitarlos a ponerse en pie.